Bien, continuando con las clases prácticas, hoy vamos a ver lo que es interrogatorio de testigos. Pero antes que nada, quiero hacer referencia a dónde estamos en este momento del proceso. Bien, en este momento ya estamos en la etapa crítica. Ya se ha declarado abierto el debate, el juez lo declaró abierto y ya se hizo la presentación del caso, es decir, la promesa probatoria de las partes, lo que cada una viene a probar dentro del juicio. Y ahora estamos dentro de lo que es la etapa probatoria, en donde las partes van a presentar la prueba que recabaron. ¿Qué prueba es la que se va a producir dentro de este debate? Aquella que ha sido controlada y admitida por el juez de garantías en la etapa anterior. ¿Cómo se presentará la prueba? En audiencia pública, oral y ante el tribunal, buscando que se cumplan los principios de inmediación y contradicción. Inmediación en donde el juez esté en contacto con la prueba y pueda justamente tener una resolución acorde a lo que se les ha presentado. Y la contradicción es en el momento en que la contraparte va a poder controlar justamente la información que sea vertida dentro del debate. Como así también nosotros podremos hacerlo pertinentemente con la prueba que ellos traigan a juicio. En este momento es donde la evidencia recabada en la investigación penal preparatoria deja de serlo para pasar a ser propiamente denominado como prueba. Pero ¿cuál es la importancia de esta etapa? La prueba no habla por sí sola. Entonces será el trabajo del litigante de reunir información de calidad en audiencia para que el caso justamente sea resuelto de manera favorable a nuestra pretensión. Sobre todo aquello que venga a declarar el juicio el testigo y que pueda hacer revivir en el juzgador, ya sea juez técnico, tribunal o jurado potencial, el hecho que nosotros venimos a contar. Se dará entonces lo que se denomina litigio entre las partes, donde la parte que presenta su testigo hace surgir toda la información a través de preguntas y la contraparte va a dedicarse a controlar y aportar toda aquella información no advertida por la parte que presentó al testigo y evidenciará justamente los defectos que contenga. Bien, en cuanto a qué es el examen directo de testigos, va a ser su principal herramienta, su principal aliado con la que van a contar para producir efectivamente la información anunciada en la presentación del caso. Y como dijimos anteriormente, la presentación del caso es la promesa al tribunal de lo que verá en el juicio. Y por lo tanto, todo lo que se ha escuchado o se haya dicho hasta este momento no constituye prueba de derecho. Los principales objetivos que buscaremos mediante el examen directo es obtener un relato del hecho que sea creíble, fácil de entender, circunstanciado, y los datos que resulten relevantes para nuestra teoría del caso. Mediante este examen directo también vamos a introducir la prueba material y buscar esta información de alta calidad dentro de lo que es el debate. Bien, los testigos van a ser la principal fuente de información de los que nosotros necesitamos para probar nuestro caso. Esta fuente de información es por la cual se valdrá el tribunal para verificar si lo que sostenemos nosotros como abogados es prueba o no en el juicio. Como dije anteriormente, lo que se ha escuchado hasta acá no constituye prueba ni siquiera lo que el abogado ha presentado. ¿Por qué ocurre esto? Principalmente porque es en este momento en donde se evidencia lo que es el principio de inmediación y en donde el tribunal tiene contacto justamente con la prueba y serán los dichos de los testigos lo que se utilicen para que el juzgador en su momento pueda resolver la cuestión en base a las pretensiones que nosotros introducimos dentro del proceso. Bueno, para que el tribunal pueda tener por comprobada la proposición fáctica, es decir, nuestra teoría del caso, la fuente de información deberá concurrir, presentarse al juicio y contar todo lo que sepa en forma directa del hecho. Bien, en cuanto a los tipos de testigos, tenemos que entender que el testigo es aquella persona que se presenta físicamente a prestar su declaración dentro del juicio y se somete a las reglas del examen y del contraexamen. Tenemos lo que son los testigos del hecho, que son todas aquellas personas que han obtenido información relevante del hecho a través de sus sentidos, ya sea, por ejemplo, que
el testigo sea presencial del hecho, que haya visto, escuchado una determinada cosa que sea relevante para justamente probar nuestro hecho. El testigo vendrá a contar en el juicio todo lo que haya declarado previamente a él. Serán declaraciones previas del testigo, todos sus dichos, ya sea vertidos en cualquier tipo de plataforma o de cualquier formalidad. Puede ser una carta, puede ser una entrevista en la televisión, puede ser un hilo de Twitter. Todo eso constituye declaración previa de este testigo. Y después tenemos los peritos, que son aquellas personas que van a venir al juicio, pero no van a venir en función del conocimiento en sí que tengan del hecho, sino en función de este conocimiento especial en base a un determinado arte, oficio u profesión. Estos podrán darnos un análisis diferente y podrán vertir las conclusiones a las que pudo llevar. Así como los testigos del hecho tienen las declaraciones previas, los peritos cuentan con su informe, y será el contenido de este informe el cual deberá ser producido en debate, que constituirá propiamente la prueba, que deberá ser valorada por el juez pertinentemente. Bien, en cuanto a estos testigos, tenemos que tener en cuenta, claro, estos conceptos: la credibilidad del testigo y la credibilidad del testimonio. La credibilidad del testigo tiene que ver con esta pregunta que se hace el juzgador, el juez o el jurado potencialmente: ¿quién es esta persona y por qué debería creerle? Es decir, que no basta con lo que el testigo vaya a declarar en el juicio, sino que hay que dar razones para sostener, para dar mayor veracidad justamente a lo que viene a declarar. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene ahora, en el caso de que se presente a la hermana de la víctima. ¿Debo creerle? ¿No me estará mintiendo? La otra cuestión tiene que ver con la credibilidad del testimonio. Tiene que ver más con las capacidades para percibir el hecho de ese testigo. Es decir, cómo fue que llegó a su conocimiento el hecho, cuáles eran las circunstancias al momento del hecho. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el testigo que nosotros presentamos o queremos presentar, que dice haber visto cómo Juan mató a Pedro con un arma blanca, asestándole varias puñaladas, pero las circunstancias en que vio ese hecho son, por lo menos hacen dudar, porque nuestro testigo necesita anteojos para mirar, porque estaba a 50 metros del hecho, porque ese día era de noche y había neblina. Son cuestiones que quitarán credibilidad justamente a este testigo, pero nosotros vamos a tener que trabajar con los hechos secundarios, hechos que, si bien no hacen al hecho principal, apoyan a esta a la veracidad que pueda o no tener este testigo. En todo caso, será el abogado quien tendrá la tarea de dar credibilidad al testigo, es decir, por qué esta persona, por qué la presento a juicio, por qué debo creerle, qué capacidades tiene para dar como cierto lo que él viene a declarar. Y en cambio, el juez solamente se limitará a la identidad del testigo. Cuál era su nombre, qué edad tiene, qué relación tienen con las partes, entre otras cuestiones. Bien, ahora vamos a hablar sobre cuestiones más prácticas en cuanto al examen los exámenes directos. ¿Cómo trabajamos con los testigos? Muchos de los autores que ustedes pueden llegar a leer, como Leticia Lorenzo, nos dicen que en este nuevo sistema necesitamos prepararnos. No tenemos que ir a improvisar justamente el juicio. Y para ello, una de las buenas prácticas que se realizan es la entrevista previa con los testigos. ¿Para qué realizamos esta entrevista previa? Justamente para controlar lo que el testigo va a ir a declarar a juicio. Observamos la manera en que relata, si la persona se va por las ramas, si se tiende a olvidarse, porque básicamente las personas, cuando están en esta situación de tener que ir a declarar, se ponen nerviosas, pueden llegar a olvidarse las cuestiones. Por eso es importante ir preparado.
Se trata justamente de preparar al testigo y no enseñarle al testigo a mentir. Es muy importante que el litigante vaya preparado y no intente improvisar en el juicio, porque esa no es la cuestión. Todo lo que se haga en términos de litigación tiene que ir con una finalidad, con una estrategia. Como bien dice en el PowerPoint, el protagonista es el testigo. Es el que nos vendrá a contar todo lo que sepa del hecho. Y será la habilidad del abogado de conducir ese examen para que en el caso de que nuestro testigo se vaya por las ramas, volver a traerlo mediante ciertas preguntas. Bien, en cuanto a la litigación estratégica, como dije antes, todo lo que hacemos en litigación tiene un fin, tiene una finalidad. No hacemos nada y dejamos a la suerte algunas cuestiones. Una de las principales cuestiones estratégicas es el orden de la presentación de testigos. El Código Procesal Penal Federal, en el artículo 296, habla de dos situaciones que pueden darse. En la medida que existe un acuerdo entre las partes, podrán, por ejemplo, principalmente presentar primero la defensa, después la fiscalía. Pero en el caso de que no exista un acuerdo, obligatoriamente primero pasará la acusación, es decir, el Ministerio Público Fiscal, eventualmente existe la querella y luego justamente la defensa. Pero esto no quiere decir que el código nos imponga la manera en que nosotros vamos a llamar a nuestros testigos. Siempre va a ser en cuestiones estratégicas. Por ejemplo, en base a así armamos un relato de manera cronológica. Vamos a llevar primero al testigo, hacemos oír primero al testigo que nos plantee la cuestión en diferentes horas, después que nos pueda hablar de diferentes temáticas, o justamente en base a la credibilidad o no que tenga este testigo. Luego, otra de las cuestiones estratégicas va a tener que ver con esto del relato de los hechos. ¿Qué buscamos con este relato de los hechos? Que el juzgador o los juzgadores se representen la historia que nosotros vengamos a contar. ¿Cómo deberá ser esta historia? Debemos conformar un relato claro, coherente, conciso, corto, circunstanciado en tiempo y lugar, cómodo, creíble y fácil. Algunas de las formas que ustedes pueden encontrarse en la bibliografía serían principalmente la cronológica, que hace referencia a contar el hecho en base a determinado tiempo y espacio. Ir dividiendo el relato en diferentes secciones en donde se van contando hechos que fueron ocurriendo de manera sucesiva. Luego, una forma temática, es decir, dividir el relato en diferentes escenas, en diferentes temas, por agrupamiento de pruebas que son más fáciles de escucharlos en lo que son los alegatos, en donde nosotros vamos a ir valorando toda la prueba que ha sido introducida dentro del juicio, y luego el fortalecimiento de credibilidad. Esto último tiene que ver, por ejemplo, en sumar a un testimonio que es muy relevante para el caso. En la práctica, les cuento una anécdota. Tuvimos un caso en el que hubo un abuso en donde la víctima era una chica, y nuestro relato principal era la de la víctima, y esa credibilidad la fuimos sumando mediante sumar justamente el relato de la madre, el relato de la hermana, el relato del psicólogo, para justamente dar mayor credibilidad al relato que tenía la propia víctima. Bien, en cuanto a la herramienta del examen directo, su principal aliado van a ser las preguntas. Los diferentes autores hablan de cierta estructura para realizar las preguntas. Esto de preguntas introductorias tiene que ver justamente de ir preparados al juicio. Una vez que se sienta, se abre el debate, se presenta el testigo, nosotros los vamos a llamar y mediante esta pregunta introductoria vamos a tratar de brindarle confianza para que él declare todo lo que sepa, para que no se ponga nervioso. Luego las preguntas de legitimación, que tiene que ver con esto que veníamos hablando, de la credibilidad del testigo, credibilidad del testimonio.
asentar las bases de este testigo de por qué debo creerle. Las preguntas directas, en las que vamos a ir puntualmente a los hechos que se encuentran controvertidos y a la información que nosotros queremos aportar al debate, y las preguntas finales para dejarlo bien parado para afrontar el eventual contraexamen que se viene. En cuanto al tipo de preguntas, tenemos ciertas preguntas que son la regla y preguntas que se encuentran prohibidas. Entre las permitidas encontramos las preguntas narrativas. Son aquellas preguntas que le permiten al testigo contar libremente y de manera espontánea todo lo que él sepa sobre los hechos. ¿Cuál es el problema? Que no existe una sola pregunta que nosotros podamos hacer como litigantes por la cual el testigo nos va a contar todo ese hecho. Por lo tanto, nos valdremos de otras ciertas preguntas. Por ejemplo, las preguntas abiertas, la que también le permite al testigo narrar espontáneamente todo lo que sepa, pero siempre yendo a un punto específico, a un tema específico. Luego tenemos las preguntas cerradas, que nos va a permitir precisar ciertas informaciones que el testigo haya brindado en su declaración. Y las preguntas de transición. En cuanto a las preguntas de transición, más que preguntas, son ciertas fórmulas que utilizamos para ir o pasando de una temática a otra. Si escuchan, por ejemplo, los simulacros de juicio, van a escuchar que los litigantes muchas veces dicen: bueno, señor, recién nos comentó de este tema, ahora quiero pasar a este otro tema. Bien, en cuanto a las preguntas prohibidas, tenemos las preguntas sugestivas. Son aquellas preguntas que indican una determinada respuesta. Muchas veces se tienden a confundir lo que son las preguntas cerradas con las preguntas sugestivas, pero la diferencia se encuentra en la manera de formular y en la posible respuesta que podemos tener. En cuanto a las preguntas cerradas, por ejemplo, una pregunta cerrada sería: ¿de qué color era el auto? El testigo eventualmente nos podrá decir: el auto era de color rojo, el auto era de color negro. En cambio, la pregunta sugestiva se formula de manera diferente. En este nosotros introducimos la información, entonces quedaría formulada de esta forma: el auto era de color rojo. La posible respuesta del testigo sea sí, no. En el examen directo, como regla, se encuentran prohibidas justamente las preguntas sugestivas. En el caso de que hagamos una pregunta sugestiva, corresponderá a la pertinente objeción de la contraparte. Después tenemos lo que son las preguntas engañosas o capciosas, que tienden a incurrir en un error justamente a nuestro testigo, que se equivoque. Después, las preguntas ambiguas, vagas o imprecisas son aquellas preguntas que pueden llegar a tener más de una respuesta. Preguntas destinadas a coaccionar al testigo tienen que ver más en la forma en que se pregunta o en la actitud propiamente del abogado, que levanta la voz, empieza a gritar, trata mal al testigo. Las preguntas compuestas que tienden a buscar diferentes tipos de información en una misma formulación de pregunta. Después, las preguntas conclusivas, que tienden a buscar del testigo una conclusión de la que, por ejemplo, no es capaz de llegar a esa conclusión, por ejemplo, o en la que también el abogado llega a una conclusión y él sea el que vierta esa información y no sea el testigo. Y por último, las preguntas articulativas, que tienden a obtener una opinión de ese testigo. Hay que hacer referencia en que en estas dos últimas, si se trata de un testigo que tenga un determinado conocimiento especial, es decir, un perito que tenga conocimiento de un determinado arte, oficio o profesión, está habilitado de contestarla justamente por la experticia, por este especial conocimiento que tiene. Un perito, por ejemplo, que viene a hablarnos del informe balístico, puede decirnos, en base a los puntos de pericia, a qué conclusiones pudo arribar en base a la trayectoria de la bala que pasa por el cuerpo de la víctima. Bien, hasta ahora todo lo que tenga que ver con cuestiones prácticas. ¿Qué debemos evitar a la hora de realizar este examen directo? Como dijimos antes, el abogado no es el protagonista. Debemos evitar protagonizar
en el examen directo. El verdadero protagonista es el testigo. Es el testigo quien va a brindar toda la información necesaria para nuestra teoría del caso. El abogado solamente se va a limitar a conducir el examen. Otra cuestión es el uso del lenguaje hostil, tratarle mal al testigo, levantar los tonos. Créanme que se ve muy feo y muy mal dentro del juicio empezar a pelear con el testigo. Seguir un orden rígido del examen. Recordemos, como dijimos en esta presentación, que el testigo se pone nervioso, tiende a olvidarse. Si nosotros hacemos una pregunta y el testigo no sabe responder, tenemos que tener la habilidad suficiente para sortear ese obstáculo y seguir con el examen sin perder la atención justamente de quienes están escuchando, es decir, el juzgador o los juzgadores. Otra práctica que está muy mal vista es intentar probar el caso con un solo testigo. En el conocimiento de un testigo no es suficiente para probar todo un caso que tiene mucha más información que solamente su declaración. Fíjense en el caso que estamos tratando actualmente, cómo necesitamos también los aportes de más testigos para sumar justamente a nuestra teoría del caso. Y una cuestión que es mal vista es leer en el examen directo. Siempre estamos hablando que tenemos que ir preparados al juicio y por lo tanto tenemos que evitar improvisar, leer, entre otras cuestiones. Como algunos consejos que podemos darles para efectuar de manera correcta este examen directo es, por ejemplo, utilizar fórmulas de transición. Esto de lo que veníamos hablando, de para pasar de un tema a otro, intentar realizar estas fórmulas para no perder justamente el hilo de la conversación. Después tenemos la técnica del eco, que hace referencia justamente a escuchar activamente al testigo y en base a la información que él nos esté brindando en ese momento, tratar de tomar ciertas palabras o ciertas jergas que él utiliza para ir puntualizando justamente en cuestiones puntuales que hace nuestra teoría del caso. Y como siempre, desde el principio, a él es adelantar debilidades, tratar de que no ocurran ciertas eventualidades que nos dañen más de lo que se debe. Bien, como propuesta de trabajo, nosotros le proponemos este modelo de checklist en donde básicamente consiste en realizar un cuadro en donde vamos a poner el nombre del testigo, el tipo de pregunta que vamos a realizar, el tema o la información que queremos buscar, las observaciones que pueden surgir justamente del juicio y que sean necesarias luego para valorar justamente esa prueba. Y es una muy buena práctica el compañerismo y que quien esté haciendo el examen intente producir toda la información relevante y que sean los compañeros que se encuentran atrás quienes vayan chequeando justamente que esa información se haya producido efectivamente. Bueno, ahora es momento de trabajar porque a litigar se aprende litigando. Nos vemos en clase.